Si llevas un tiempo siguiendo mi canal, seguramente te habrás dado cuenta de que me gusta ir haciendo vídeos un poco especiales, sobre todo cuando se acercan fechas un poco señaladas. En su momento ya hice un vídeo especial por el Día de la Madre y este año quiero hacer algo parecido, aprovechando que acabo de descubrir hace poquito la existencia de una señora de mi ciudad, además de la cual yo no tenía conocimiento. Hoy no te voy a contar la historia de una madre, pero sí te voy a contar la historia de una señora que trajo muchísimos hijos al mundo. Así que, bienvenidos a la historia en violeta. Hoy te voy a hablar de la madrina Salinas. Hola, ¿qué tal? Soy la Estela de Postproducción y vengo a decirte que ahora mismo estoy intentando mejorar la calidad audiovisual de mi canal y si quieres ayudarme puedes hacerlo de dos maneras muy sencillas. La primera es realizando una aportación económica a los dos enlaces que te voy a dejar justo aquí debajo, también lo tienes en el enlace de la descripción, son mis páginas web, mis perfiles de Buy Me a Coffee y también de PayPal. Allí pues si quieres puedes dejarme algo, si quieres, si puedes, si te apetece, y si no puedes o no te apetece o la razón que sea, hay otra manera también muy sencilla que es suscribiéndote a mi canal y dándole a la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos vídeos, que sepas cosas ramos, ya lo sé, pero allí están. También si quieres, para que el algoritmo de YouTube haga de las suyas, pues puedes dejarme un like, un comentario, compartir este vídeo con las personas a las que creas que les puede interesar el contenido que yo hago. Y si tampoco te apetece hacer todo esto, con que llegues al final de mi vídeo, pues también me ayudarás muchísimo. Y ahora sí que sí, empezamos. Te quiero poner un poquito en contexto. Y es que en la región de la que yo soy, en la región en la que yo nací, que se llama Aragón, tenemos la costumbre de considerar a la gente, incluso si no es de nuestra propia sangre, pues como tíos, tías, padrinos o madrinas. Y de hecho normalmente a las madrinas, se conocía como madrina, vaya, a las parteras, a las señoras que ayudaban a dar a luz a otras madres, a señoras que traían hijos al mundo. Hoy en día, pues obviamente, cuando vas a dar a luz, preferiblemente pues en un hospital y con gente que ha estudiado para ello, aunque cada una pues sabrá el modo en el que pare a sus hijos, normalmente te rodeas de un equipo médico que está especializado en ginecología y obstetricia. Pero es verdad que este oficio de partera ha existido siempre, estaba además siempre asociado a mujeres y muchas veces no eran mujeres con conocimientos, digamos, como de saber leer, escribir, conocimientos médicos, sino que simplemente se regían por conocimientos que habían pasado de generación en generación. Eran mujeres muchas veces pobres, mujeres analfabetas, pero que sabían perfectamente cómo traer a una criatura a este mundo. Para ello nos vamos a ir a la Zaragoza del siglo XV, a la Zaragoza de más o menos 1470 y más concretamente vamos a conocer la figura de Catalina Cutanda, conocida como la madrina Salinas. Y es que yo no me quiero imaginar si hoy en día a veces hay complicaciones en los partos con todo el avance médico que tenemos, cómo sería en aquella época sin todas las tecnologías que hoy poseemos, pues ayudar a una mujer a dar a luz, sobre todo cuando las cosas se ponían complicadas y había que tomar ciertas decisiones, a veces un tanto pues, que se asemejaba más a la carnicería, eso que a dar a luz, para salvar la vida de la madre, del hijo, de los dos, de uno o incluso de ninguno. Habría que tener mucha sangre fría, desde luego. Una buena partera, una buena comadrona, una buena madrina, en aquel momento no solamente debía saber cómo actuar en estas situaciones difíciles, sino también en el posparto. Debía saber cómo cortar el ombligo, el cordón umbilical, después cómo curar el ombliguito, también cerciorarse de que el niño estaba bien, de que abría los ojos, la boca, de que se acercara al pecho, elegir una nodriza y también dar un poco algunos consejos, algunos tips de cómo cuidar a esa criatura y también sobre todo cómo cuidar
a la madre. Catalina Cutanda era una de esas señoras muy apreciadas en Zaragoza y probablemente la mejor de entre las madrinas, las parteras que existían por aquel entonces, una señora que llevaba muchísimo tiempo ayudando a dar a luz y una señora que siempre tenía a su alrededor diferentes discípulas, diferentes aprendices que querían adquirir los conocimientos de la madrina Salina. Conocemos la existencia del trabajo de Catalina gracias a un documento fechado más o menos hacia 1488 aproximadamente, sobre el caso de Isabel de la Caballería. Isabel pertenecía a una de las familias más ricas y más pudientes de Zaragoza y tuvo la mala suerte de quedarse viuda durante el embarazo. Así que Isabel, la única manera que tenía de legitimar la ascendencia de ese hijo que iba en su vientre era escribir una carta de parto donde se dijera que realmente aquel niño era hijo de su marido ya fallecido. Y este documento, además de decirnos que el hijo que esperaba era legítimo, también nos da muchísimos detalles muy concretos del parto de Isabel. El inicio de este documento es una historia que comienza in media res. Para cuando se nos describe cómo es el parto, Isabel ya está siendo ayudada por dos mujeres que la están sujetando de las axilas porque está en pleno proceso de dar a luz, en pleno proceso de parir. Es más, te voy a leer algunos fragmentos de esta carta porque creo que es muy interesante y, como te digo, se nos dice que Isabel se está moviendo por la habitación con mucha dificultad, sujetada por las axilas gracias a dos mujeres, ya que pues está doloreándose, me encanta esa palabra, doloreándose de los dolores, que digo yo de que te vas a dolorear, pero bueno, doloreándose de los dolores del preñado que tenía, disponiéndose y queriendo parir. Además de Isabel y de las parteras y de Catalina, también está en la habitación un notario, porque el notario tiene que dar fe de que ese hijo es real, ese hijo es legítimo. Se anota que el notario comienza a buscar por debajo de la cama para ver que no hay ningún bebé escondido y que no le den el cambiazo. Esto un poco un plan Flores en el ático, que si no lo has visto pues o no lo has leído, pues hazlo, por favor. Pero que está buscando por todas partes y además las parteras dan fe y prometen ante los evangelios que ellas no están cometiendo ningún tipo de fraude. Yo me imagino la escena, ¿no?, de la pobre Isabel allí con todos los dolores, teniendo a Catalina, a las parteras, al notario y al procurador, que también estaba por allí. De hecho, Isabel, cuando ya empieza ya con el trabajo, lo que es en sí el parto, que ya se le está asomando la criatura, al pues no tener marido vivo, lo que hace es que está apoyada sobre su procurador, que la está sujetando y haciendo fuerza para que ella a su vez también haga fuerza y expulse al bebé que tiene dentro. O sea, imagínate, eso parecía el capanote de los hermanos Mars. También se pone de manifiesto en el documento que en la habitación cada vez había más velas encendidas, no solamente porque a lo mejor fuera de noche, que esto la verdad es que no sé si era de día o de noche o de qué, sino porque estaba siendo un parto tan complicado que cada vez que la cosa iba peor encendían una velita más para pedir por favor, evidentemente me imagino que como buena zaragozana pues a la Virgen del Pilar, para pedir por favor que el parto saliera bien. O sea, todo de velas, con el humo, con la cera, con el calor y todo personas a su alrededor. Es probablemente uno de los peores partos que haya existido en la historia de los partos de la humanidad. Se trata además de lo que se conoce como un parto distócico, que yo, que no he estudiado medicina, no tenía ni pastelera idea de lo que significaba, pero lo he buscado, y se trata de un parto que presenta dificultades que impiden o retrasan el progreso normal del trabajo de parto. Es decir, que la pobre Isabel llevaba ahí, vete a saber cuánto tiempo, haciendo una fuerza infinita, y que el niño no salía. Así que en este momento fue cuando tuvo que intervenir la madrina Salinas y dar lo mejor de sí misma. Y leo textualmente: sobre el vientre de Isabel se dejaron algunas reliquias también a sus pies, y además Catalina llevaba las manos impregnadas en aceite de almendras para que eso pues resbalara bien, y ya te puedes imaginar que si tenía las manos impregnadas en aceite es porque tuvo que meterlas dentro del canal de parto para agarrar la cabeza, el molondro de esa criatura y empezar
a sacarla. Después de muchísimos esfuerzos, finalmente se pudo sacar al niño. Y a pesar de que se vio perfectamente cómo ese niño salió de allí, el notario se tuvo que acercar. Es que esto me parece muy fuerte. Se tuvo que acercar para ver que evidentemente el cordón umbilical seguía uniendo a la madre o al hijo. ¿Qué digo yo? ¿Cómo falseas un parto? Que a lo mejor ese niño no es tuyo y no estáis unidos por el cordón, pero para que salga por allí. O sea, lo has tenido que meter y luego sacar, no lo sé. Pero aquí pues había que probar que absolutamente todo era fidedigno y pues se anotó que evidentemente estaban unidos por el cordón umbilical. Ya la madrina Salinas pues lo cortó, se expulsó la placenta, también se anota que se expulsó la placenta y ya pues se controló al niño para ver si todo estaba correctamente donde tenía que estar y cómo tenía que estar. La carta de parto se emite a petición de la madre, se expresa tal cual que fue ella cuando ya empezó a notar las contracciones más fuertes y pues se dio cuenta de que el parto era inminente, fue la que llamó al notario y al procurador para legitimar a ese niño, porque lo que dio a luz fue un niño, y que todo el mundo supiera que la criatura era de su difunto esposo. Y es que la legitimidad pues era obviamente la clave para que esa criatura pudiese disfrutar de todos los derechos y del patrimonio familiar, sobre todo en el caso muy probable, que finalmente no fue como tal, pero fácilmente podría haber sido, de que la madre muriera durante el parto, aunque como vemos, Catalina, la madrina Salinas, fue una partera estupenda y al final tanto la madre como el niño estuvieron perfectamente. La madrina Salinas, igual que tantísimas parteras a lo largo de la historia, seguramente se vieron obligadas o se vieron condenadas también a veces un poco a ayudar en el trabajo del parto con recursos muy precarios. En este caso es verdad que estamos ante el parto de una mujer de familia bien, que tendría pues una habitación en condiciones y el dinero suficiente para pagar a quien hiciese falta para dar a luz, pero no todas gozaban de estas ventajas. Muchas de ellas seguramente parirían en entornos completamente insalubres, que es lo que muchas veces después provocaba estas infecciones y posteriormente las defunciones de aquellas que acababan de parir, incluso también muchas veces de las de sus propios hijos. Y esto además, al menos en mi comunidad, en mi región, no era tan extraño hasta hace poco. E incluso en la época de mis abuelos, en los pueblos, en el entorno rural donde muchos de ellos crecieron, ellos mismos, mis propios abuelos, nacieron gracias a madrinas, gracias a comadronas, a parteras que había en el pueblo e incluso alguna vez tenían que atender 2 o incluso 3 partos al mismo tiempo, porque en según qué lugares igual había 1 o 2, si me apuras, no había más. Así que imagínate el panorama de tener a 2 mujeres al mismo tiempo pariendo y tener que atenderlas a las 2, si se acaba adelante las 2, no tenían por qué ser vecinas. Un trabajo muy complicado. El vídeo que te relato hoy sobre la madrina Salinas no es solamente un vídeo sobre Catalina en sí, que es una figura muy importante, sino que también es un vídeo que hoy quiero hacer para homenajear a todas esas mujeres que, como te digo, a veces incluso sin ser madres ellas mismas, o quizás siéndolo, pero han traído al mundo a muchísimos más hijos de los que son capaces de recordar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Por mi parte, como siempre te digo, muchas gracias por llegar hasta este punto. Te mando un besote muy gordo y nos vemos muy pronto.